Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero presentar qué refrigerantes alternativos podemos utilizar. Hablaremos de las características técnicas de los refrigerantes, de varios componentes, tanto sustitución directa como en equipos de refrigeración nueva, tanto para aire acondicionado, plantas enfriadoras, refrigeración, cámaras de congelación o conservación. La evolución de los refrigerantes no paran, con lo cual posiblemente tengáis otros refrigerantes que vayan a ir surgiendo, pero básicamente prestaremos atención a características principales en la cual os tenéis que fijar a la hora de seleccionar un refrigerante. Primeramente hablaremos del R32. Es un refrigerante más eficiente que el 410A y con un potencial de calentamiento atmosférico de 675. Es un 68% inferior al 410. Su capacidad de refrigeración se asemeja al R22 y al R502. El equipo precisa menor carga de refrigerante en su composición al 410A. Seguramente que habéis comprobado que un equipo de 32 de 3,5 kilovatios en referencia al 410A en un equipo de 3,5 kilovatios, el 410 posee aproximadamente unos 900-950 gramos de carga. El R32 posiblemente estemos sobre el 550 gramos de carga. Las tuberías son las mismas y los lubricantes también, porque es un aceite sintético, el POE, poliol éster, que es el 410A. La clasificación del refrigerante es un A2L, de baja toxicidad y baja inflamabilidad. Recordemos que su índice de inflamabilidad inferior es superior al 3,5% en volumen, con una velocidad de propagación superior a 10 centímetros por segundo. Ahora tenemos las características técnicas del refrigerante R32. Haremos hincapié en varias determinadas, pero por ejemplo empezaremos hablando de la densidad del líquido a 25 grados. Es decir, si tenéis posibilidad o acceso a una botella de refrigerante, si tenemos una temperatura de 25 grados y tenemos la botella de refrigerante, en el lateral de la botella nos indican que esa botella puede estar cargada con varios refrigerantes, pero si os fijáis, la carga de refrigerante no es la misma. Es decir, para un refrigerante son 9 kilos, para otro 8 kilos, para otro 12 kilos, ¿vale? Va variando. Y eso es por la densidad del líquido a una temperatura determinada. También recordaros que al efectuar una recuperación de refrigerante no podemos cargar más del 85% del volumen del cilindro o botella. ¿Por qué? Porque existe una dilatación en cuanto a la temperatura. Por normativa, el máximo es 85%. ¿Cómo podemos saber cuánta carga? En este caso, para saber el 85%, la carga, la botella, tiene un peso neto. Sería peso neto menos el peso máximo autorizado y es la carga máxima hasta llegar al 85%. También nos fijaremos, por ejemplo, tensión de superficie, presión de vapor, calor específico, ¿vale? Que es el calor específico tanto del líquido como del vapor, ¿vale? El calor específico es la capacidad que tiene el refrigerante de absorber energía y liberar energía. El punto de congelación tampoco es importante saberlo, pero como curiosidad, por si alguno se lo preguntaba, a qué temperatura se puede llegar a solidificar el refrigerante, a menos 136 grados. En ningún caso en un equipo de refrigeración puede llegar. Recordad que el manómetro posiblemente llegue a menos 30, menos 40. Por ejemplo, el punto de ebullición del R32 a presión atmosférica estaremos hablando de menos 51,7. Por otro lado, temperatura crítica. La temperatura crítica es muy importante conocer cada una de ellas
en cuanto a trabajar con refrigerantes. ¿Por qué? La temperatura crítica es, si estáis familiarizados con el diagrama de Molière o la campana de refrigerante, es el punto, la cumbrela, la parte superior de la campana. Y en algún caso, cuando trabajamos en modo condensación, la línea de condensación puede llegar a calentarse lo suficiente hasta llegar a un punto crítico. Si en el supuesto caso esa línea sería ya capaz de llegar a los 78 grados, en el condensador nos entraría gas refrigerante y a la salida tendríamos también gas refrigerante. No se produciría el cambio o licuación del refrigerante, a la salida del condensador nos saldría gas. Con lo cual, como todos sabemos, si no tenemos líquido a la salida del condensador, al llegar al elemento de expansión o evaporador, no habrá absorción de energía y no se bajará la temperatura ambiente. La presión crítica, ¿vale?, va acorde exactamente con la temperatura crítica, relación presión-temperatura. La densidad también, calor, presión, densidad, estos sí que son bastante importantes, que es el límite de inflamabilidad superior o el índice de inflamabilidad inferior. En este caso, pues estamos entre el 14% y el 31%. Como recordatorio, si estamos entre estos volúmenes y se genera una chispa o un aumento de temperatura determinado, lo que se produciría es una inflamación del refrigerante. El nivel de inflamabilidad o hace referencia a la clasificación del refrigerante, que es un A2L principalmente. El ODP, como recordatorio, es el PAO, que en este caso es en castellano, es el potencial del agotamiento del ozono, y fijaros que el valor es de 0. El PCA, potencial de calentamiento atmosférico, o GWP, estaría en 6,75. Como hemos visto en vídeos anteriores, hacemos referencia a que el límite para equipos menores a 3 kilos está en 750, con lo cual estaría habilitado para trabajar en equipos de refrigeración de menos de 3 kilos con R32. La toxicidad, ¿es tóxico? No, no es tóxico, ¿vale?, como recordatorio, pero también tenéis que tener una cosa en cuenta. No puede ser quizás tóxico, pero sí que puede generar una fuga, y por desplazamiento del oxígeno, al bajar el oxígeno del 21% que tenemos en el ambiente y desciende hasta el 18%, en exposiciones literalmente cargas pueden producir mareos y vómitos, y en exposiciones muy largas puede producir la muerte. A continuación hablaremos del 152A. Es un refrigerante alternativo al 134A para instalaciones nuevas de climatización y refrigeración de media y alta temperatura. Es un drop-in, sustituto directo del 134A y reemplazo no directo retrofit. Cambio del tipo de aceite, del R12 y del 409A. Es compatible con equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente de 134A. En caso de realizar retrofit de una instalación existente de R12 o 409A, requerirá cambiar el tipo de lubricante del mineral al sintético tipo poliol éster, además del tipo de juntas, y posiblemente ajustar la válvula de expansión termostática. La presión de descarga es inferior y la carga de refrigerante es aproximadamente un 30% inferior en comparación con el R134A. En este caso, ¿cómo nos daremos cuenta? Acordaros que, como hemos visto en diapositivas anteriores, la densidad del líquido o la densidad del vapor es fundamental conocerla, ya que al cambiar el refrigerante sustituto directo en tipo drop-in o retrofit, posiblemente tengamos que cargar un 10 o un 15% más en la instalación, o en este caso un 30% menos de carga. ¿Cómo podemos evaluar si la carga es inferior o superior? Por la densidad del refrigerante, pero por otro lado calculándolo con el recalentamiento y subenfriamiento en situ en la instalación.
Tiene un bajo potencial de calentamiento atmosférico, reducción del 91,33% respecto al 134A. Es compatible con aceites sintéticos poliol éster. En las características que hemos hablado en diapositivas anteriores, por ejemplo, el punto de ebullición en este caso es 24 menos 24,7. La temperatura crítica aquí es bastante más elevada, fijaros, o sea que es capaz de condensar hasta los 113,15 grados en lo que es la línea de temperatura crítica. El vapor de la densidad es 5,08 y también podemos fijarnos en el índice de inflamabilidad superior y el índice de inflamabilidad inferior, que en este caso estaremos entre el 16,9 y el 3,9. Aquí fijaros que es muy bajo, es decir, con un poco de refrigerante en volumen del 3,9%, se puede, con una chispa o un aumento de temperatura, se podría crear la inflamación del refrigerante. ¿Es inflamable? Sí. Y fijaros que no es un A2L, sino que el índice de inflamabilidad en este caso estaría superior al 3,5% en volumen, pero la velocidad de propagación sería inferior a 10 centímetros por segundo. El ODP sería del valor de 0, pero fijaros en este aspecto, el PCA es bajísimo. Es un refrigerante que verdaderamente tiene muchas posibilidades y se están colocando en plantas enfriadoras. Seguidamente 407F. Es una alternativa al 404A y 507 para instalaciones de nueva, de media y baja temperatura. Es un drop-in sustituto directo del 404A y 507 en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial de media y baja temperatura, de deslizamiento positivo y expansión directa. En aplicaciones para supermercados, industria alimentaria, industria química y farmacéutica. Es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente de 404A y 507. La válvula de expansión termostática es similar a la del R22. Es compatible con aceite sintético poliol éster. En este caso 407F tenemos que la temperatura crítica es de 82,66, la presión crítica irá a la par según relación presión-temperatura, el punto de ebullición a presión atmosférica tenemos los menos 45,5 grados de temperatura y aquí fijaros por ejemplo el glide, en este caso 4,5. Ahora bien, ¿qué es el glide? El glide es la diferencia que existe entre cuando hierve el primer refrigerante al último. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos refrigerantes que son puros, todo el refrigerante, si tenemos una fuga de refrigerante o al cargarla en la instalación, todo evapora al mismo tiempo. Luego recordar que tenemos los aceotrópicos y los ceotrópicos, que los dos están compuestos por más de un refrigerante. ¿Qué pasa? Los aceotrópicos tienen el mismo punto de ebullición, con lo cual se podría cargar en fase gaseosa y no se rompería la mezcla o fraccionamiento del refrigerante. Pero ¿qué pasa cuando son ceotrópicos? Que todos los 400 son ceotrópicos. ¿Qué ocurre? En el caso de que tengamos tres refrigerantes, ¿vale? 1, 2, 3 refrigerantes, y por ejemplo tenemos alcohol, ¿vale? Por ejemplo, un refrigerante, me lo voy a inventar, tenemos un refrigerante que está compuesto de alcohol. En este caso el alcohol aproximadamente hierve a 90 grados de temperatura. El segundo refrigerante es agua, que hierve a una presión atmosférica de 100 grados de temperatura. Y tenemos en tercer caso el aceite, que hierve a unos 200 grados de temperatura. Bien, pues ¿qué es el glide o deslizamiento?
es la diferencia de temperatura de cuando hierve el primer refrigerante y el último. En este caso, para este refrigerante que me he inventado, tendremos un glide de 110 grados de temperatura. ¿Por qué es importante conocer el glide de cada refrigerante? Aproximadamente a partir de 2,5-3 grados de glide del refrigerante hay que introducirlo en fase líquida, porque si lo introducís en fase gaseosa, automáticamente introduciréis en la instalación un refrigerante que se irá fraccionando paulatinamente, y seguramente que el equipo no tenga las propiedades termodinámicas del refrigerante y no os enfríe, con lo cual hay que cargarlo en fase líquida. Como todos conocéis, el 407C tiene 7 grados de glide o deslizamiento, en este caso el 407C. Para el 410A tiene 0,5 grados de glide o deslizamiento, y para el 404A tiene 0,8 grados de deslizamiento. Prácticamente para los casos del 410 y el 404 es inapreciable, casi es de cero, aunque sea un 400 y sea un refrigerante ceotrópico, casi es inapreciable. Pero todos los que tengan por encima de los 2,5 o 3 grados, recordad siempre introducirlo en la instalación en fase líquida, siempre con precaución, porque al cargarlo en fase líquida por la aspiración del compresor, corre el riesgo de que al compresor le pueda llegar líquido, con lo cual pues despacio y asegurándote de que al compresor no le llega líquido. ¿Este refrigerante es inflamable? No, no es inflamable. Su ODP es muy bajo y su PCA, aunque es relativamente alto, estaríamos dentro de los parámetros que, como hemos visto en vídeos anteriores, inferior al PCA de 2500, con lo cual a día de hoy su uso está permitido. ...407H... es una alternativa al 404A y 507 para instalaciones nuevas de media y baja temperatura. Es un drop-in sustituto directo del 404A y 507 en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial de media y baja temperatura de deslizamiento positivo y expansión directa. Algunas de las aplicaciones son células de almacenamiento en frío, sistemas múltiples de supermercados y vitrinas, máquinas de hielo, refrigeración en transporte, unidades de condensación, congeladores. Es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente de 404A y 507. El potencial de calentamiento atmosférico PCA es un 61,88% inferior al 404A. Es compatible con aceite sintético POE. Las características mencionadas: temperatura crítica 86,5 grados. En este caso, el glide, por ejemplo, el glide tenemos de 7 grados, es muy alto, pero no contamina a la capa de ozono y su PCA es relativamente bajo. Quizás no sea un refrigerante idóneo para la utilización, pero para sustituir, en el caso de que tengáis una instalación de 404 y el cliente no quiera sustituir la máquina por algún motivo, de momento se puede utilizar este refrigerante para la utilización de ese equipo. ...450A. Esto es un refrigerante que relativamente, para mi gusto, es muy idóneo para la sustitución de refrigerantes. En este caso hablaremos del CO2, ¿vale? Que se preveía que el funcionamiento del CO2 iba a predominar sobre las instalaciones, pero este refrigerante cumple con muchas de las condiciones necesarias en cuanto al funcionamiento, con lo cual es una alternativa que, para mi entender, a día de hoy, si en futuras refrigerantes que vayan surgiendo, no se pueden llegar a asemejar a este. Es una alternativa al 134 para instalaciones nuevas de alta y media temperatura. Es un drop-in sustituto directo del R134A
en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial de alta y media temperatura de desplazamiento positivo y expansión directa. También es adecuado en bombas de calor, máquinas expendedoras, dispensadores de bebidas, plantas enfriadoras centrífugas de aire-agua y para reemplazar el 134A en circuitos de media temperatura de sistemas híbridos en cascada con la segunda etapa con CO2 que veremos en diapositivas posteriores. Es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente del 134A. Tiene bajo potencial de calentamiento atmosférico, reduciendo en un 57,76% respecto al 134, que ya de por sí el 134 su PCA era relativamente bajo. Es compatible con lubricantes en sintéticos poliol éster. Características, ¿vale? Principales, por ejemplo, la temperatura crítica es relativamente alta, está muy bien, o sea, la temperatura crítica es bastante alta. La densidad quizás a lo mejor no es idónea, pero en el vapor es bastante buena. El glide, fijaros, 0,4. ¿Vale? 0,4 es muy bajo, prácticamente se podría comportar como un refrigerante puro. Inflamable, no es inflamable. Su potencial de agotamiento del ozono es 0 y su PCA es de 604, que es muy bajo, con lo cual se puede dar el caso de que veáis en un futuro muchos equipos de refrigeración con este refrigerante. Seguidamente, 513A. Es una alternativa al 134 para instalaciones nuevas de alta y media temperatura. Es un drop-in sustituto directo del 134A en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial de alta y media temperatura de desplazamiento positivo y expansión directa. También es adecuado en plantas enfriadoras de agua centrífugas y para reemplazar el 134A en equipos de media temperatura en sistemas híbridos en cascada con la segunda etapa con CO2. Es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación de R134A. Tiene bajo potencial de calentamiento atmosférico con una reducción de 55,87 respecto al 134A. Es compatible con el poliol éster. Aquí las características son similares, ya que viene del R500, que la temperatura crítica es 96, que es bastante aceptable. El glide, fijaros, 0. El glide es 0, prácticamente se comporta como un refrigerante puro. El índice de inflamabilidad del refrigerante no es inflamable. Su PCA su ODP es de 0, potencial del agotamiento del ozono, y su PCA es como en el anterior, en este caso 631. A continuación tenemos el 1234YF. Es un gas refrigerante, es un HFO que sustituye al 134A en equipos de aire acondicionado de nuevos modelos de automóviles. Todos los coches principalmente tienen este refrigerante. Como todos los refrigerantes HFO, no dañan la capa de ozono, tienen una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y es ligeramente inflamable. Además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales, se clasifica como un A2L que estaría en el grupo L2. Es miscible con aceites sintéticos poliéster, POE, y en este caso el PAG, ¿vale? Para lo que debe utilizarse siempre con este tipo de aceites. Se utiliza en el aire acondicionado de nuevos modelos de automóviles, también se utiliza en enfriadoras de agua del sector industrial y comercial.
En cuanto a las características técnicas del 1234 YF, tenemos una temperatura crítica de 94,7 grados, la densidad de 475, en este caso la temperatura de deslizamiento o fraccionamiento del refrigerante sería de valor de 0, sería del grupo A2L, y fijaros que el límite inferior de inflamabilidad es 0,289 kilogramos por metro cúbico. Es un poquito más alto que el R32. Temperatura de ignición 405 grados. Su PAO, potencial de agotamiento del ozono, es de 0 y su PCA es relativamente muy bajo, es de 4. A continuación hablaremos del 290 propano, el 1270 propeno y 600A isobutano. Son refrigerantes eficientes, económicos, ampliamente disponibles, casi no tienen impacto sobre el clima, su PCA es muy bajo. Lubricante aceite mineral, buena compatibilidad con los materiales. Isobutano es adecuado para unidades de refrigeración pequeñas, unitarias o autocontenidas con el 290 y el 1270. Ambos son aptos para equipos unitarios o autocontenidos de hasta 1 kilovatio de capacidad en refrigeración, aire acondicionado y congelamiento. También en sistemas centralizados de supermercados que usan salmuera. La inflamabilidad de esta sustancia es un problema que requiere esfuerzos adicionales en el diseño, fabricación y servicio de los equipos. Los equipos centralizados llevan a costos de inversión más altos por la seguridad. Para el ciclo de salmuera y la seguridad del equipo requiere un alto grado de experiencia con sustancias inflamables. El consumo de energía para unidades unitarias o autocontenidas es similar o menor que el R22. En sistemas centralizados de ciclo de la salmuera lleva a una demanda de energía más elevada. El impacto total sobre el clima sería más bajo. El 290 es también adecuado para temperaturas ambientes altas. Y ahora, por excelencia, el amoníaco NH3, ampliamente usado en muchos países. Es una buena alternativa para sistemas grandes de refrigeración o aire acondicionado nuevos o existentes, sistemas térmicos de almacenamiento, enfriadoras de procesos de congelamiento y aire acondicionado, supermercados, tiendas y aire acondicionado. Es tóxico, pero usualmente fácilmente detectable y evitable, fácilmente disponible, barato. Las presiones de operación son compatibles con la de otros refrigerantes. El refrigerante de elevada eficiencia energética tiene un bajo punto de ebullición, menos 33 grados a 0 psi, y alto calor latente de evaporación. Es 9 veces más eficiente que, por ejemplo, el R12. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, a la hora de seleccionar un refrigerante, lo que se busca, teniendo en cuenta lo que es contra el medio ambiente y el coste del refrigerante, es que por cada kilo de refrigerante, cuánta energía es capaz de absorber. Contra más energía me absorba por kilo, ese refrigerante es mucho más eficiente. En este caso, en comparación con, por ejemplo, el R12 o 8 veces que sería el R22, imaginaros, por ejemplo, ahora un equipo de R22. Normalmente, pues visualmente, o sea, lo tenéis en mente, vale, pues visualizarlo. Imaginaros que un equipo de R22, una Split, por ejemplo, de una capacidad de 3,5 kilovatios, en vez de pasar el R22, pasara refrigerante amoníaco. Evidentemente que no es compatible con el cobre, pero supongamos que, para que entendáis, que si por dentro del intercambiador de la máquina pasara amoníaco, podríamos reducir entre 8 y 9 veces su tamaño y tendríamos la misma potencia frigorífica. Es de los más eficientes del mundo. El problema principal del amoníaco es que es tóxico. Estaría comprendido en el grupo de los B2, en el grupo de los L2,
y sería un B2, que es ligeramente tóxico y ligeramente inflamable, ¿vale? Pero pregunta de examen, seguramente que la tendréis más adelante, no es inflamable, es unas condiciones determinadas. El amoníaco no tiene contribuyente directamente al cambio climático global. El uso del amoníaco en la industria de la ventilación, aire acondicionado y refrigeración debería entenderse a medida que los funcionamientos reguladores resulten informados a su relativa seguridad con la incorporación de las medidas apropiadas de seguridad. Evidentemente que el amoníaco no se puede utilizar ni en doméstico ni en semi-industrial y se utiliza principalmente en industrias que son empresas, por ejemplo, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero por ejemplo de cerveza o congelamientos instantáneos en cadenas de fabricación de hielo, etc, etc. A continuación tenemos el CO2, dióxido de carbono, el R744. Su bajo potencial de calentamiento atmosférico, barato, refrigerante natural disponible con buena potencia. Uso limitado en sistemas comerciales centralizados, procesamiento de alimentación, máquinas expendedoras y para bombas de calor de agua caliente. Para congelamiento de refrigerantes puede ser usado en sistemas de cascada limitados a las presiones de trabajo del equipo que hablaremos ahora a continuación. La temperatura ambiente, las presiones de trabajo serán por encima de 75 bares y se necesitan componentes diferentes. Bajo desempeño a temperaturas ambientes elevadas con consumo anual de energía más elevado, comparado con el R22, es decir, es algo menos eficiente que otros refrigerantes, pero es literalmente su potencial de calentamiento atmosférico, su valor es igual a 1. La optimización y las medidas relativas a su eficiencia energética están aún en desarrollo, por lo tanto no se puede realizar una evaluación final de su impacto en el clima o en climas cálidos, que veremos por qué. Se requiere grandes cambios en los equipos, prácticas y el know-how requerido. Los costos de los equipos de CO2 que no sean los sistemas de cascada son significativamente más altos. Los sistemas de cascada podrían tener costos similares al R22. Bajo desempeño en climas cálidos para sistemas enfriados por aire y aplicaciones limitadas para sistemas centralizados en cascada en países en desarrollo. ¿Vale? Por ejemplo, os voy a comentar que en el caso del CO2 hay 3 o 4 principales cuestiones. Es decir, aproximadamente el punto crítico del refrigerante, en este caso el del CO2, está en 41 grados aproximadamente, 41,7. ¿Esto qué quiere decir? Que, como hemos visto en diapositivas anteriores, el punto crítico del refrigerante, si llegamos a ese punto, ya no se puede condensar. Nos entraría gas en el condensador y saldría gas. No se produciría la licuación. Con lo cual, en sistemas, en zonas cálidas, si llegara la temperatura exterior por encima de los 41 grados o cercana a ello, el refrigerante no sería capaz de condensar. Por eso, no sé si conocéis un poco el 744, hay dos maneras de ejecutar una instalación y es un sistema subcrítico o un sistema transcrítico. Haremos más hincapié en este caso en otros vídeos, os dejaré un enlace con un vídeo que explicaría las diferencias de las instalaciones y su funcionamiento. La conclusión de un experto. La evolución del marco normativo de los gases fluorados ha propiciado el desarrollo de no pocos sistemas alternativos a los tradicionales sistemas de expansión directa. El pequeño instalador de nivel 1 se plantea frecuentes dudas sobre la continuidad de los refrigerantes fluorados y la viabilidad de las propuestas alternativas. Conforme al reglamento F-Gas, los refrigerantes HFCR 134A y R449A pueden seguir utilizándose en sistemas de menos de 40 kilovatios frigoríficos por circuito.
Realmente en el actual F-gas no hay una fecha de prohibición de estos gases, sin embargo lo que sí hay es un calendario de futuras reducciones de las cuotas o contingentes de gas de efecto invernadero que se pueden introducir en el mercado comunitario. Esta limitación de la F-gas se mide en CO2 equivalente, por lo que el R134A y R449A, con un PCA en el entorno de 1.300 kg de CO2 equivalente, estarán más afectados que los A2L sustitutivos, con un PCA menor a 150, o los refrigerantes naturales como el CO2 o el R290 con PCA menor o igual a 1. Se prevé que en el curso del año se apruebe la revisión del reglamento F-gas conforme al texto propuesto por la Comisión. En esta revisión no se plantean nuevas prohibiciones en frío comercial, salvo por los equipos compactos que solo podrán llevar gas con PCA inferior a 150 a partir de 2025. Lo que sí se prevé es un calendario más acelerado de reducción de los contingentes de gas cuotas. Esto implicará un encarecimiento de los precios del gas refrigerante, tanto mayor cuanto mayor sea el PCA. La próxima reducción de contingentes está programada para enero de 2024, por lo que se espera el encarecimiento del refrigerante a lo largo de 2023. En definitiva, la solución de R134A o R449A sigue siendo válida con las observaciones anteriores. Cabe mencionar que la limitación de los 40 kilovatios de potencia frigorífica de la F-gas más o menos coincide con la limitación del reglamento de 30 kW de potencia eléctrica instalada para las instalaciones nivel 1. La carga de refrigerante de estas instalaciones se puede estimar en unos 2 o 3 kW por kilogramo frigorífico. El R134A tiene al R513A como gas sustitutivo directo a 1, no inflamable, con un PCA de unos 650, pero a un precio mayor. El R449A no tiene sustituto directo de clase A1. Los gases A2L se proponen en el mercado como la alternativa más parecida a los HFC, aunque no son sustitutos directos. Los más presentes en el mercado son las mezclas comerciales R454C y R455A, que tienen unos rendimientos frigoríficos parecidos al R449A a costa de un mayor deslizamiento en la evaporación, especialmente el R455A. Por su parte, el HFO R1234YF tiene unas presiones de trabajo similares al R134A, pero su precio es sensiblemente mayor, por lo que no se suele utilizar en centrales de expansión directa. Las centrales que se comercializan en el mercado como A2L Approved están certificadas tanto para R449A como para R454C en cuanto a directiva de equipos a presión y directiva ATEX, mientras que las centrales comercializadas como A2L Ready están certificadas inicialmente solo para HFC y sin necesidad de evaluar la directiva ATEX, pero vienen equipadas con un calderín timbrado en una categoría superior para que el instalador pueda recertificar la instalación a A2L. Las instalaciones de A2L se consideran instalaciones de nivel 2, pero podrían ser ejecutadas por instaladores de nivel 1. Hay que tener en cuenta que el reglamento de seguridad establece un límite de carga para los refrigerantes A2L de unos 56 kg, lo que vendría a equivaler a unos 20 o 25 kilovatios frigoríficos. Si se sobrepasa esta carga, el instalador tendría que hacer una evaluación de riesgos de atmósferas explosivas y tomar las medidas de protección pertinentes. Una pequeña central de CO2 transcrítico sería una instalación de nivel 1 siempre que no supere los 30 kilovatios de potencia eléctrica instalada. En este rango de potencia se ofrecen actualmente en el mercado de centrales compactas con gas Kohler incorporado, aunque el nivel de precio de esta solución es notablemente mayor que la de HFC o A2L. Por esta razón no se ha extendido aún el uso del CO2 en estas aplicaciones. Los sistemas water loop o bucle de agua tienen también su buena aplicación en cocinas industriales. Estos son sistemas de grupos frigoríficos distribuidos con condensación indirecta en un circuito de agua. El circuito de agua se refrigera bien directamente en el ambiente exterior mediante un dry cooler o bien mediante una planta enfriadora.
Existen en el mercado sistemas Waterloop basados en unidades de R449A o R134A con reducidas cargas de refrigerante inferior a 1 kg por kilovatio frigorífico, e incluso sistemas con R290 propano, con carga total inferior a 0,5 kg que están exentos de aplicación del reglamento, y pueden ser instalados por instaladores de nivel 1. Existe también la posibilidad de utilizar un sistema de glicol, constituido por una planta enfriadora y aeroenfriadores con glicol. En la práctica se utiliza solo glicol para el frío positivo, mientras que el frío negativo puede resolverse con grupos de compresión condensados en el glicol, similares a los del sistema Waterloop. Existen en el mercado soluciones comerciales para esto. Por su parte, para la planta enfriadora encontramos modelos con refrigerante HFC, con una carga muy reducida de unos 0,3 kg por vatio, o bien los nuevos modelos con refrigerante R290 con mayor eficiencia. Finalmente, al margen del reglamento F-Gas, cabe mencionar la reciente propuesta de prohibición de los PFAS, perfluoroalquilos, en la UE. Sobre este grupo de sustancias químicas, que incluye prácticamente todos los refrigerantes HFC y HFO, ha surgido recientemente una creciente preocupación por sus efectos perdurables sobre el medio ambiente. La propuesta, actualmente en trámite de estudio, podría ver la luz en 2024 para empezar a aplicarse en 2027. De ser así, solo quedarían los sistemas con refrigerantes naturales, CO2, R290, como alternativa a largo plazo.